Capability Analysis, capacidad de análisis. Define, measure, analysis, improve, control. Verify, vertical slice, deliver. Identify the why. Identify the possible heads. Verify the measure. System of the other why. Understands the occurrence process stability. Stability is the current process capability usually. Portable leads process mounts current debit BHM 5 with BAT AM BAT analysis Fishbone CAM moderates gay RER scale NSI control charge process capability rate analysis phase and ER the bullet dolls process and man the watts potential edge gates ear Android occurrence process capabilities useless FNER Undead Contract. Es lo que es medir fases, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Se verá lo que es una descripción general, la lista parcial de herramientas y entregables. Se va a identificar lo que es se identificará lo que es la I, identificar posibles X y verificar la medida del sistema de la I. Comprender la corriente y estabilidad de procesos. Capacidad de procesamiento base. Será posteriormente mapa de procesos, estado actual del BSM, 5 por qué, análisis, BA, NBA, lo que es la matrix, C y E, lo que es el GAIS, RER o RER, también conocido como el EMS-IA o el MSA, control de gráficos, procesos de capacidad, análisis de riesgo y herramienta de trabajo en equipo. Se verá lo que son mapas de procesos, la I, la potencial es X, los gráficos, R y R, ocurrencias, procesos de capacidad en líneas bases y contrato actualizado. Objetivos de aprendizaje. Learning objective. Introduce fundamental capability statistics. Short tiers versus long tiers. CP, CPK, PP, IMPK, IMPPK. In 1.5 standard, the chief difference between which short and long team demonstrated short and long their capability analysis method demonstrates why the calculate processes capability used Minitab, converting CPK and PPK to 6XDE 6XLG. 6 is the 6 shorting and 6LG 6 longing. En esta parte se va a introducir lo que es la estadística de capacidad fundamental, corto plazo versus largo plazo,
Se verá lo que es el CP, CPK y puntos PPK. Los 5 puntos, las diferencias estándar o cambio de control a largo plazo. Se demostraron métodos de análisis de capacidad de corto y largo plazo. Demostrar una manera de calcular la capacidad del proceso usando el Minitab. Conversión del CPK y el PPK y el ZST y el ZLT. Conocer el análisis de capacidad. Do you know capacity analysis? En esto pues, nos hace una pregunta, ¿no? Si conocemos el análisis de capacidad. Eh, Soy principiante, he leído sobre esto, eh, he tenido capacitación, lo usé, yo podría enseñarlo. I am beginning, if it writes a book, if it had training, I bit use it, y how did it? Process capability. This section introduces the methodology in determining the capability of process to meet its future requirement. Process capability in measuring determines the potential defects, writing the defeated opportunity for prevention in the hearts, determining the hearts behind the process. En esta sesión introduce una metodología para determinar la capacidad de un proceso para cumplir o superar los requisitos del cliente. La capacidad del proceso se mide para determinar los defectos potenciales, evaluar, identificar oportunidades de mejora. Ayuda a determinar si ha habido un cambio en el proceso. Issues do. Capacidad de proceso. Evaluación, hacer. ¿Qué hace una capacidad de proceso? What do you process capability? Here things is where the question in the process incorporate the process produces comfort in the specification. How you determine the percentage of products and services not meeting the customer requirement. Límites de especificación. Limits. Specification limits. Lower the upper specification limit defines the counter widen the price acceptable ranges of the processes that attribute a process result. En este caso, los límites de especificación inferior-superior definen la opinión del cliente de la propagación aceptable rango de un atributo de producto o resultado de un proceso. Tenemos lo que es la límite de especificación inferior y los límites de especificación superior. En esta parte tenemos el ancho de especificación o ancho de tolerancia. Calcula la capacidad del proceso. The calculate process capability. CP and CPK are processes in use the measured and evaluated processes capability. CP reports in the word bits and CPK reporting the watts. CP is US else SITS standard CPK permutaciones NSL3 standard else
NERD's specification light in the process mean. Pues estas son las fórmulas para calcular lo que son el CPK, el CPKU, el CP, 6 divisiones estándar, el USL menos el LS sobre 6 divisiones estándar. Sample the process capacity. And semiconductor manufacturing engage outside mark hot in the Horvitz specification, meaning the tickets, standard tickets, maximum tickets, and assuming that the process detected the mean the ticket inequality, wide standard deviation, 5 strong, the calculation and faults. En la fabricación de semiconductores, el óxido de puertas puede tener las siguientes especificaciones. Mínimo 210 strong, espesor objetivo 240 strong, espesor máximo 270 strong. Supongo que los datos del proceso indican que el espesor medio es en realidad 240 strong con una desviación estándar de 6 strong. Los cálculos son los siguientes. Y aquí tiene cómo se calcula lo que es la media en el proceso, lo que es el CP y CPK. Igual cómo se comportan los datos del límite inferior, el límite superior. Capacidad de proceso simple, CP, Simple Process Capacity. La variación de proceso excede la especificación y se está produciendo defectos. En este caso, cuando CP es menor a 1, the process variation exceeded specification and defective are by my. La variación del proceso excede la especificación y se está produciendo defectos. Si se pusiera, si ponemos una campana de Gauss en esta parte, que va de este punto a este punto, cuando sale el CP menor a 1, en este caso está produciendo defectos. The process in the meets specification 0.3 porcentaje defectos are estimated to be more in the process dino center. El proceso es simplemente cumplir con la especificación del 0.3% de defectos. Se estima hacer más si el proceso no está centrado. Bueno, todo esto lo veremos con un ejemplo. Usando el Minitab. Para que se entienda más. Dice gráfica de control para variables gráficas XR, gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos.
Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango de proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en sus subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para sus grupos de longitud de pieza, tiempo de llamada o la presión sanguínea del paciente en un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XR. La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto los de la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectarían. Para ello se hace una comparación de la gráfica de barras R y S. Se va a realizar un ejemplo en el Minitab para que quede un poco más claro toda la teoría. Dice el ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si las temperaturas de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a abrir el Minitab para realizar lo que es las gráficas. Veremos el siguiente ejemplo en el Minitab. Aquí ya tenemos los datos capturados en el Minitab, lo que son los días, las máquinas, en este caso son 5 máquinas, y la temperatura de cada máquina por día. En las máquinas, pues aquí tenemos máquina 1, 2, 3, 4 y 5. En los días, por la máquina 1, la temperatura que dio, la máquina 2, la temperatura que dio, y la máquina 5 en el segundo día. La máquina 1 dio 25.1, la máquina 2 dio 27.1, la máquina 3 dio 23.1. Esto es la variación de temperatura por máquina. Vamos a hacer una gráfica de control XR. Vamos a ir a Start, Control Charts, Variables D, Charts, Subgrupos, XR. Dejamos la primera opción. Seleccionamos temperatura. Y aquí nos pide los subgrupos. Como tenemos 5 subgrupos, en este caso son 5 máquinas, serían 5 subgrupos. Ponemos 5. Aquí podemos agregarle etiquetas, pero no le voy a agregar ninguna etiqueta. Para poner eh, gráfica de temperatura por máquina. Nos vamos a ir a opciones del TED. Vamos a seleccionar en esta parte todos. Bueno, aquí ya los tengo seleccionados, pero vamos a seleccionar todos para que nos arregle todos los puntos. Damos OK.
Y aquí está nuestra gráfica de control. La media, así es como se comporta la media de los datos superiores y datos inferiores. Vemos cómo fluctúan los datos. En este caso no hay datos fuera de especificación. Estos casi están por rebasar los límites del rango de especificación, pero se mantienen dentro de los parámetros. Esto es para detectar anomalías en la temperatura, pero si por alguna razón alguna temperatura en el grupo de las máquinas está dando variaciones, se detectaría de esta manera, calculando las temperaturas por día, por máquina, y en este caso aquí tendría que salirnos un punto rojo, pero todos los puntos están dentro del rango de la media y de la especificación. En este caso no hay errores en las temperaturas. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales (MPa) de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a... Ya está abriendo el Minitab. Esperamos que abra el Minitab. Vamos a revisar qué nos pide el problema. Dice, en una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión en el vacío medio de megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ok, aquí los subgrupos van a ser 6. Los días son 125 días y estos son las medidas o los datos de presión. Aquí tenemos los días, las máquinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 subgrupos y aquí está la presión en megapascales. Pues lo mismo, nos vamos a estadística, control, variables con sus grupos y el subgrupo R. Hay que recordar que el subgrupo R se utiliza solo para datos menores a 8. Ok, aquí le damos a la presión, subgrupo 6, no le vamos a poner etiqueta. Revisemos que nos arroje todos los datos en test. Seleccionamos todas las gráficas. Estas son las fluctuaciones de los puntos consecutivos, 14 puntos consecutivos. Ya salió nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica. Bueno, aquí vemos puntos que están, no marco puntos rojos,
la media, 2 puntos consecutivos y un punto fuera de especificación. Esto es con respecto a la media. Entonces en nuestro rango eh, nos marca 2 puntos rojos. Aquí hay que ver por qué está marcando 2 puntos rojos consecutivos. Revisar lo que es la presión. Estaríamos revisando lo que es la presión y porque este punto igual está fuera de rango. Ahí tenemos falla en la máquina y pues esta gráfica nos ayuda para ver y detectar que está ocasionando algún tipo de fallo, ya sea lo que es la temperatura, y empezar a hacer la investigación. Gráficas XS. Puede utilizar las gráficas XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S. A lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la desviación del proceso para subgrupos de longitud de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Aquí tenemos un ejemplo para que quede un poquito más claro lo que se acaba de leer. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con el siguiente dato, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 2.250 lecturas. Ok, vamos a realizar este ejercicio con el Minitab. $25 máquinas. Ok, pues estos son los días y estas son las máquinas. En este caso la cantidad de máquinas son 25 máquinas, y este va a ser nuestro subgrupo. Estas son las temperaturas que se tomaron por día en la máquina 1, 23.5, la máquina 2, 24.1, la máquina 3, 24.3, la máquina 4, 24.7, y así sucesivamente. Vamos a realizar la gráfica XS para determinar alguna variación en el proceso. Pero vamos a ver qué nos pide el enunciado.
Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok, aquí están nuestras 25 máquinas. Como tenemos 25 máquinas, en este caso son 25 podremos decir 25 subgrupos, pues es mayor a 8. En este caso se usan las gráficas XS. Cuando las gráficas, los subgrupos son de 8 hacia abajo, se utiliza la gráfica XR. Vamos a ir a Stat, Control Chat, Atributos, XS. Subgrupos 25, temperatura. No le ponemos etiquetas, aquí le podemos poner una etiqueta, un título, pero no le vamos a poner. Opciones de las gráfica XS y en el test vamos a seleccionar todas las variables para que pueda ser un poquito más sensible respecto a cuando grafique. Vamos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica XS. La gráfica X pues, representa las medias de cada subgrupo. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos la media de los datos del grupo 1, en este caso es 23.634. La media del segundo grupo, la media del tercer subgrupo, la media del cuarto subgrupo. Esto representa las medias de los 5 datos de los 25 datos por cada subgrupo. Aquí tenemos una media que se sale fuera de especificación. Nos salen 23.07. La X representa el promedio de todas las medias. Límites superiores, límites inferiores. En las desviaciones, aquí tenemos las desviaciones y el promedio de las desviaciones. En este caso habría que prestarle atención de por qué se produjo este error o esta media fuera de especificación en lo que es el subgrupo de las X. El siguiente ejemplo dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control. Realizó una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. En este caso nos dice realizar una gráfica de control XR. No se puede realizar una gráfica XR porque los datos son mayores a 8. Vamos a realizar una gráfica XS, ya que el subgrupo es de 25. Succión de vacío. Aquí están nuestras 25 máquinas.
Lo mismo, vamos a Stat, Control Chat, subgrupos XS. Seleccionemos sección, los subgrupos 25. Vamos a realizar que todos estén seleccionados para que sea más sensible. Aquí están nuestras medias. La media 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta parte nuestra media nos sale sobre la línea central. En este caso hay que revisar este punto. ¿Por qué salió en esta parte? Es para prestar atención. Es un dato no aleatorio. Pues como son en este subgrupo, la media se da en el subgrupo número 21. Esto salió en la máquina 21. Se tiene que revisar la máquina 21 para detectar por qué está saliendo en la línea central. Recordemos que los datos tienen que fluctuar arriba, abajo, arriba y abajo. Nuestra desviación estándar está bien. En este caso solo hay que revisar por qué salieron los datos en la media centrados. En las fluctuaciones, en la desviación estándar está bien. Puede ser que sea un error especial, pero en este caso, como está dentro de especificación, solo hay que prestar un poquito más de atención en esta máquina, en la máquina 21. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.